Bueno, pues probablemente sea este el último vídeo ya. Y vamos a ver un resumen de la geometría euclidia. Recordar, para medir ángulos y distancias. Lo más fácil era los dos ángulos y definíamos aquí el ángulo que forman dos rectas como el que forman sus vectores directores. Claro, podía dar la casualidad de que las rectas R y S tomase el vector director de la recta R y hubiese tomado como vector director de la recta S, con lo cual me saldría un ángulo mayor de 90 grados. Venga, pero definiríamos el ángulo que forman dos rectas como el menor de 90 grados, el complementario. Si al calcular el ángulo que forman las dos rectas a través del producto escalar V de R por V de S igual al módulo de V de R por el módulo de V de S por el coseno del ángulo que forman. Si obtenemos un ángulo mayor de 90 grados, definimos el ángulo que forman las dos rectas como 180 menos este θ obtenido. Y si no, pues directamente ese sería el ángulo que forman las dos rectas. Para calcular el ángulo que forman dos planos, lo mismo, el que forman esta vez sus vectores asociados. Y entre recta y plano, recordar que si tenemos una recta, aquí el vector director de la recta, y para el plano consideramos su vector asociado, este ángulo que mido de aquí, que sea menor de 180 grados, es el ángulo que forman los vectores directores de la recta y asociado del plano. Pero el ángulo que forma recta y plano es lo que falta hasta 90 grados, ¿vale? Todo eso recordaros que lo vimos en su día. Vistas los ángulos entre rectas y planos, pues vamos a calcular distancias. Venimos hacia abajo y aquí tiramos. Primero que nada, la distancia entre dos puntos. Nada, formar el vector que lo representa y calcular su módulo. Distancia de un punto a una recta. Lo fácil, si me preguntan distancia de un punto a una recta, utilizar la fórmula y punto. Ahora, si lo que queremos es calcular proyecciones ortogonales o simétricos, pues hacemos el algoritmo de la proyección ortogonal. Para calcular la distancia, vuelvo a hacer el dibujito. La distancia, aquí una recta R, aquí un punto P. Lo primero que buscábamos era el plano perpendicular a la recta R que pasa por el punto P. El vector asociado de este plano sería el vector director de la recta R. Por lo que obtener este plano pi es muy sencillo. Pi y R se cortan en un punto Q. Esa es la proyección ortogonal. Y la distancia de P a Q, la distancia entre P y Q, la distancia del punto al plano, la más pequeña. Además, también podríamos calcular cuál es P', el simétrico de P respecto de R, sin más que exigir que Q sea el punto medio. Todo esto lo teníamos también para un punto y un plano. Para calcular la distancia de un punto a un plano, el algoritmo de la proyección ortogonal hacía lo mismo. Para calcular la distancia de un punto a un plano, calculamos la recta que es perpendicular al plano y pasa por el punto, intersectados recta y plano obtenido. Al revés, el plano que me han dado y la recta que acabo de obtener, encontraríamos la proyección ortogonal que definiría la distancia entre el punto y el plano. Y también podríamos calcular el simétrico, procediendo exactamente igual que antes. Si solamente en un problema me preguntan que calcule la distancia de un punto a un plano, lo más rápido, utilizar la fórmula. Venga, ahora, distancia entre una recta y un plano. Bueno, si la recta corta el plano, voy a hacer los dibujitos. Recordad que la recta puede cortar al plano, estar contenida en el plano o ser paralela al plano. Aquí la distancia es cero. La distancia más pequeña de cualquier punto de la recta al plano es la del punto de intersección, 0. Si la recta está contenida en el plano, distancia 0. Y si la recta es paralela al plano, la distancia entre la recta y el plano es la de cualquier punto de la recta al plano. Todos están a la misma distancia. Y la distancia de un punto a un plano, tenemos fórmula. Venga, pues,
aquí lo tenéis resumido. Distancia entre dos planos. Pues lo mismo, si hacemos un dibujito, dos planos puede que sean coincidentes, distancia 0. Pueden que sean secantes, que se corten, que se cortasen en una recta, distancia 0. O podría ser que fuesen paralelos. Si los planos son paralelos, la distancia entre los dos planos es la distancia desde un punto de un plano al otro plano. Todos están a la misma distancia. Y para calcular la distancia de un punto plano, fórmula. Aquí tenéis esquemáticamente lo que os acabo de decir. Y por último, lo más largo, la distancia entre rectas. Venga, si las rectas son coincidentes o secantes, obviamente distancia 0, que es lo que os digo aquí. Y si son paralelas, vamos a hacer un dibujito, dos rectas paralelas, la distancia entre dos rectas paralelas, cogemos un punto cualquiera de una recta y la distancia de un punto a una recta sería la distancia entre las dos rectas, porque estarían todas a la misma distancia. Para calcular la distancia de un punto a una recta también teníamos una formulita. Pero si las rectas se cruzan, ahí es cuando venía toda la amiga. Voy a coger incluso otro color. A ver. Bueno, este que es bonito. Cuando las rectas se cruzan, pues teníamos ahí varios métodos. El método de la perpendicular común, que es un proceso largo, pero me permite obtener también cuál es la recta perpendicular común a dos que se cruzan, incluso el plano que equidista de dos rectas que se cruzan. Recordar que para eso cogíamos un punto general con lambdas y con mu's de cada una de las dos rectas y formábamos un vector que tenía lambdas y mu's. Y exigíamos que ese vector fuera paralelo a una recta y paralelo a la otra. Y aquí de nuevo, esto ha de ser el producto escalar, no vectorial. Producto escalar. Lo cual me conducía a tener dos condiciones que se transformaban en dos ecuaciones con dos incógnitas, con las cuales obteníamos el lambda y el mu. Una vez tengo los parámetros lambda y mu, puedo calcular cuál es el punto R y cuál es el punto mu que están frente a frente. La distancia entre esos dos puntos es la distancia entre las rectas. Pero además, la recta que pasa por esos dos puntos es la recta perpendicular común a ambas. Vectorialmente teníamos una fórmula, pero no me servía para encontrar la recta perpendicular común. Y un método también más rápido era el método del plano paralelo, que consistía en encontrar el plano que contiene a una recta y es paralelo a otra. Y después la distancia entre las dos rectas es la distancia entre la recta que no está contenida en el plano al plano que estoy buscando. Eso también, tomando un punto, como la recta R' era paralela al plano, tomando un punto cualquiera de la recta esa, tenemos que la distancia definida como la distancia de un punto a un plano, fórmula también. Al final vimos el método de los dos planos, que este era útil para encontrar la perpendicular común, pero no para calcular la distancia. Consistía en definir la recta perpendicular a otras dos como intersección de dos planos, donde cada plano de ellos era el plano que contenía a una de las dos rectas y a la recta que estoy buscando. ¿Vale? Pues teníamos el plano que contiene las dos rectas, el plano que pasa por un punto de una de las rectas, fácil de averiguar. El vector director de una de las rectas y el vector director de la recta que estoy buscando, que como ha de ser perpendicular común, lo obteníamos como un producto vectorial de los vectores directores de las dos rectas que se cruzan. Lo mismo para el otro plano. Bueno, pues esto ha querido ser como un repaso de toda la geometría euclídea y espero que los conceptos os queden claros. Os pasaré un cuestionario a ver si la cosa ha quedado clara o no.